El aire se volvió irrespirable. Todos en el grupo sentían que la muerte misma se cernía sobre ellos. El anciano robusto, con su capa negra, seguía avanzando con paso lento pero implacable. Nadie podía entender cómo un simple hombre podía proyectar tanto terror, pero allí estaba, desbordando un aura que helaba los huesos. Raven, con el corazón golpeándole en el pecho, murmuró en voz baja, con el rostro desencajado. ¿Qué hace aquí? Es como si hubiera venido a matarnos, o si alguien lo hubiera enviado. Un recuerdo lo golpeó como un martillazo. Las palabras de Ramsés, hablándole de los sacramentos y de su conexión con los dragones del meteoro. La respuesta era obvia. Maldición, tal vez vienen por mí, y por Kalashnikov. Después de las masacres, era inevitable. El anciano entonces se detuvo en seco. Sus ojos, fríos como el acero, se posaron directamente sobre Raven. El silencio se quebró cuando, en un inglés británico claro y gélido, habló con voz grave. Veo que ya lo dedujiste. Mocoso, he venido con la misión de eliminarte. No te lo tomes como algo personal, no tengo nada en contra de todos ustedes. Pero vuestras muertes son necesarias, aunque evitaré ser muy rudo. El pánico se apoderó de todos. Steven gritó. Fuego. Todos acribíllenlo. Las ametralladoras rugieron. Raven desenfundó su pistola y Trevor tensó su arco, disparando con toda su fuerza. Sin embargo, las balas y flechas se desintegraban en el aire, reducidas a polvo antes de tocarlo. Es inútil, dijo Muerte con calma, casi con lástima. El anciano levantó su mano, y de ella surgió una onda oscura que atravesó el aire con violencia. 2 soldados fueron alcanzados. Sus cuerpos se desintegraron al instante, dejando solo ceniza en la nieve. «Sepárense», gritó Steven, desesperado. La formación se rompió y los hombres comenzaron a dispersarse, corriendo entre gritos. A lo lejos, Kevin y Verónica escucharon los disparos. Kevin frunció el ceño, apretando el collar rojo que colgaba de su cuello. «Maldición, están en problemas. Todos, muévanse, tenemos que regresar», ordenó, y su grupo marchó con las armas listas. Mientras tanto, la batalla se volvía un infierno. Otra onda oscura salió despedida, arrancando el brazo de un hombre y pulverizando la cabeza de otro. La nieve se tiñó de sangre en cuestión de segundos. Raven, jadeando, gritó hacia dentro de su mente. «Kalashnikov. Ayúdame». La respuesta fue un rugido iracundo en su conciencia. «Mocoso, cierra la boca. No me grites ni me exijas nada. Recuerda, solo eres una extensión de mi cuerpo. Sí, lo que digas, ahora ayúdame o moriremos los dos». Hubo un silencio cargado, y entonces, con un dejo de ironía, Kalashnikov respondió. «Como quieras». De pronto, el poder fluyó. La radiación que sostenía al anciano se debilitaba con cada onda de choque, y Kalashnikov aprovechó la grieta. El cuerpo de Raven cambió bruscamente. Sus músculos crecieron, sus venas se marcaron como fuego, su cabello se alargó hasta cubrirle parte del rostro. Su respiración era la de un animal acorralado y furioso. «Bien», murmuró Muerte, observando. «Así que ese es tu secreto». El anciano dejó caer su gabardina y, con un movimiento rápido, se la arrojó al rostro. Raven quedó cegado por un instante, y ese momento bastó. El viejo descargó un golpe brutal en su estómago. Raven sintió como sus costillas crujían. Escupió sangre en la nieve, arrodillándose entre jadeos. «Raven», gritó Trevor desesperado, lanzándose de entre los arbustos. Tensó su arco y disparó, ignorando el peligro. «Detente, idiota», rugió Nicolás, empujándolo al suelo en el último instante. Una nueva onda oscura pasó rozándolos y estalló contra un muro cercano, desintegrando piedra y metal como si fueran arena. Muerte los observó, inclinando apenas la cabeza. «Honorable, esa camaradería me recuerda a la guerra. Qué lástima». Entonces tomó a Raven del cuello con una sola mano, levantándolo como a un muñeco. «Muchacho, lo que tienes en tu cuerpo no te hace invencible. Solo retrasa lo inevitable». Raven, con la garganta ardiendo y la sangre resbalándole por la barbilla, apretó los dientes. Entre jadeos, respondió con furia. «Tal vez, pero no me quedaré de brazos cruzados». Con un rugido, empujó al anciano con todas sus fuerzas. Tambaleante, se puso en pie de nuevo, temblando de dolor pero con la determinación encendida en sus ojos. «Si lo que quieres es matarnos, adelante. Pero antes tendrás que ganarte cada maldito golpe».
En su mente, Kalashnikov reía con satisfacción. Eso es, mocoso. Un desafío. Eso es lo que quería ver. La luz de la luna iluminaba a ambos contendientes. El viento helado cortaba la piel, pero Muerte permanecía indiferente, como si el frío no lo afectara en absoluto. Raven, aún adolorido, estaba de pie. No por orgullo, no solo por sobrevivir. Ahora tenía un motivo real para luchar. Proteger a Trevor y a Nicolás, aunque le costara la vida. El campo de nieve quedó en silencio, con los soldados dispersos, los cadáveres humeantes y la tensión en su punto máximo. La batalla contra Muerte apenas estaba comenzando, y salir con vida parecía casi imposible. El aire estaba cargado de tensión y muerte. Varios ya habían caído bajo las manos del anciano de capa negra. El miedo era absoluto. Nadie quería dar un paso más hacia él, pero uno de los hombres, temblando y con una escopeta entre las manos, decidió reunir el valor que no tenía. Avanzó 14 metros hacia Muerte, pensando ingenuamente que quizá nada pasaría. Raven lo vio y se alejó instintivamente, con un presentimiento fatal. «Idiota», murmuró el anciano. Activó su barrera. El hombre apenas alcanzó a levantar el arma. Su cuerpo entero se estremeció de dolor indescriptible. La radiación lo desgarró desde dentro, quemando sus células como fuego líquido. Cayó muerto en cuestión de segundos, sin siquiera poder disparar. Los demás reaccionaron disparando en todas direcciones, tratando de cubrirse. Muerte corrió entre las balas, esquivándolas con movimientos imposibles. «Raven, Nicolás y Trevor». Raven gritó a Nicolás y Trevor que corrieran. Ambos se escabulleron dentro de un edificio en ruinas, buscando un respiro en medio del infierno. Mientras tanto, Thomas y Steven escapaban hacia un poste de luz, con el terror en los ojos. 3 hombres más intentaron lo mismo, pero la radiación los alcanzó de lleno. Murieron agonizando, con la piel cayéndose a pedazos. El anciano se detuvo y miró a Raven con una seriedad brutal. Raven tomó la escopeta del hombre muerto, pero apenas intentó dispararla se trabó en sus manos. «Mierda, no sé usarla». El anciano ladeó la cabeza con una mueca burlona. «Pobre muchacho», dijo mientras desactivaba su barrera y empezaba a correr hacia él. Raven apenas alcanzó a agacharse. El anciano lanzó un puño cubierto por energía invisible, tan concentrada que dejaba ver el hueso bajo la piel. El golpe destrozó el poste de luz, derribándolo. Raven respondió con furia. Lo pateó y lo apartó. Vio un garfio en el suelo, lo tomó y lo incrustó en el brazo del veterano. El contacto lo quemó con radiación, desgarrando su propia piel, pero Raven no dudó. Tiró con brutalidad, desgarrando la carne del anciano. El hombre solo miró la herida como si nada, con un frío absoluto en el rostro. Su palma estaba destrozada, la piel colgando, pero no reaccionó. «¿Qué demonios?», jadeó Raven. «¿Acaso eres inmune al dolor?». «Así es», respondió Muerte, con calma gélida. Raven retrocedió, apretando los dientes. «Tal vez seas inmune al dolor, pero eso no te hace inmortal». Corrió en círculos, levantando nieve con sus pisadas. Muerte lo seguía con la mirada, intrigado. Raven entonces pateó con fuerza, levantando un montón de nieve directo al rostro del anciano. «¡Wow!», rió el anciano, apartándola de su cara. «Buena jugada». Nicolás, que lo veía desde las ruinas, murmuró con una sonrisa entre la tensión. «Increíble, está aprendiendo. Ha empezado a usar el entorno a su favor. El entrenamiento ha rendido frutos». Raven aprovechó el momento. Conectó un puñetazo feroz en la mandíbula del veterano, y con el garfio le clavó la pierna, jalándolo al suelo. El anciano cayó de espaldas. Sin perder tiempo, Raven vació el cargador de su pistola en su rostro. El cráneo estalló en pedazos. Raven jadeaba, convencido de que había ganado. Pero Nicolás gritó desde el edificio. «Raven, aléjate». Raven dio un salto atrás justo cuando una onda de radiación estalló en su contra. La energía le quemó la mano, destruyendo su dedo pulgar. El dolor fue insoportable. Cayó al suelo sujetándose la herida, a punto de llorar. Dentro de su mente, Kalashnikov habló con desprecio. «Patético. Primero perdiste contra un rubio idiota con armadura, y ahora lloriqueas contra un anciano. Tengo que resolverte todos tus problemas. Demuestra que puedes con él. No me sirves de contenedor si no puedes derrotar a un simple bendecido». Raven respiraba agitadamente, sudando frío. Estaba adolorido, pero no se rendía.
La masacre del anciano se levantó lentamente, su rostro regenerándose poco a poco. Trevor gritó desde lejos. Raven, ¿estás bien? Los hombres de Ramsés intentaron aprovechar la situación. 3 corrieron contra muerte, disparando con pistolas. Raven pensó en ayudarlos, pero se contuvo. Eran hombres de Ramsés, sus muertes no lo afectarían tanto. Uno de ellos fue interceptado a velocidad inhumana. El anciano le atravesó el abdomen con el brazo. El hombre obeso vomitó sangre sobre él, y muerte, asqueado, lo apartó, dejándolo caer. Los demás dispararon sin piedad, pero las balas no servían. El cuerpo del anciano expulsaba los proyectiles y se regeneraba. Se lanzó contra ellos con furia. A uno le rompió el cuello con una patada. A otro, rubio, le destrozó la mandíbula con un golpe de Krav Maga, estrellando su cráneo contra el suelo. A un tercero le atravesó el vientre, desgarrando sus intestinos, y luego aplastó su cráneo para acortar su agonía. Ya acabé con más de la mitad, murmuró con voz calma. Uno de los soldados, aterrorizado, huyó al bosque. Muerte no se molestó en seguirlo, pero la naturaleza misma lo castigó. Un 100 pies monstruoso cayó de un árbol y se enredó en su cuello. El hombre gritó, tratando de arrancarlo, pero el animal se abrió paso por su espalda, devorando su columna vertebral. Otros insectos gigantes lo remataron, arrancando sus dedos y manos. Su muerte fue horrenda. El anciano ni siquiera miró la escena. Thomas, Steven, Nicolás y Trevor. Thomas y Steven, paralizados, se mantenían al margen. No intervengan, ordenó Muerte con autoridad. Esta pelea es entre él y yo. Raven respiraba agitado, el abrigo pesado sobre sus hombros. Lo arrancó y lo tiró al suelo, quedando solo con una camiseta negra. El frío lo mordía, pero podía soportarlo. Su mirada estaba fija en el anciano. Tranquilos, dijo a Nicolás y Steven. Estaré bien. Puedo con esto. El anciano sonrió, casi complacido. Vaya, me dan ganas de dejarte vivir. Sería una desgracia que alguien como tú muera. De pronto, giró la cabeza hacia el horizonte. Animales huían, las aves se alejaban del sur. Se acerca el final de mi travesía por este mundo, murmuró enigmáticamente. Luego corrió hacia Raven, y Raven corrió hacia él. Los dos chocaron puños con tanta fuerza que ambas manos sangraron. El impacto resonó en la nieve. ¡Auch! Gruñó Raven, adolorido. Su dedo regenerado aún ardía como fuego. El anciano lo miró fijamente, con genuino interés. Enfócate, niño. Sí, jadeó Raven, apretando los dientes. Estoy listo. La verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Los golpes resonaban como truenos en el aire helado. Raven luchaba con todo lo que tenía, pero físicamente estaba en clara desventaja. Cada impacto del anciano lo hacía retroceder, cada bloqueo era como chocar contra una pared de hierro. En su mente, Kalashnikov hablaba con tono burlón. Entre los parásitos nos regimos por un sistema de niveles. Tu cuerpo apenas ha logrado manejar los 2 primeros. Raven esquivaba un golpe devastador mientras murmuraba para sí mismo. Ya veo, entonces ahora mismo estoy usando el nivel 2, ¿cierto? Exacto. Tu cuerpo está a punto de alcanzar el nivel 3, pero no te hagas ilusiones. Eso tomará tiempo. Respondió Kalashnikov con frialdad. Raven lanzó una patada, pero el anciano la bloqueó y lo empujó con violencia. Si quieres, lucho por ti. Rió Kalashnikov en su cabeza. ¡No! Gruñó Raven. Puedo hacerlo. Yo puedo. Hubo un breve silencio. Oh, vaya. Me impresionas. Pensé que te rendirías. Quizás me equivoqué contigo. Si ganas esta pelea, prometo recomendarte. Admitió el tigre, curioso. Fue entonces cuando Raven activó el mundo vacío sin siquiera notarlo. Todo se volvió lento, como si el tiempo mismo se congelara. El anciano, Robert, percibió el cambio. Su instinto de guerrero le gritaba que se alejara. Raven se lanzó con precisión quirúrgica. Una patada baja al estómago. Un derechazo a la mandíbula. Una rodilla brutal contra la nariz. Y para rematar, un garfio desgarrando la espalda del anciano. Por 10 segundos, Raven vio lo imposible. Los nervios y tendones del anciano deformados por la radiación, huesos amarillentos, dientes torcidos, llagas ocultas bajo su piel. Una visión monstruosa. Robert alcanzó a lanzar un contraataque, pero Raven lo bloqueó justo cuando el mundo vacío se desactivó. Jadeando, Raven explicó con voz seria. Es mi habilidad.
Puedo predecir tus movimientos por unos segundos. Robert lo miró sorprendido. Impresionante, la resistencia de Raven. Los intercambios se intensificaron. Robert mantenía la ventaja con su resistencia y estamina, mientras Raven ya estaba magullado, con moretones, sangre en los labios y el cuerpo al límite. ¿Cómo te llamas, chico?, preguntó el anciano, golpeando de nuevo. Raven, respondió entre jadeos. Vaya. Soy Robert. Un gusto. Qué cortesía, pero no estoy para juegos. Gruñó Raven lanzando un golpe, que Robert detuvo sin dificultad. Los siguientes segundos fueron un infierno. Robert lo estrelló contra una pared, agrietando el concreto. Lo hundió a golpes en la superficie helada. Finalmente, lo lanzó al suelo con huesos rotos y el cuerpo hecho trizas. Ese anciano, es un demonio, murmuró Raven, sangrando. La desesperación de sus aliados a la distancia, Nicolás y Trevor veían la paliza. El frío aumentaba cada minuto, y con él, la tensión. Trevor, desesperado, tomó su arco. Debo ayudarlo. Gritó, tensando la cuerda. ¡No! Lo detuvo Nicolás. Si intervienes, morirás. Trevor se frustró, hasta que vio una roca. La tomó y la lanzó contra una tienda cercana, rompiendo una ventana. ¿Qué haces?, preguntó Nicolás incrédulo. El anciano giró su atención por un instante hacia el ruido. Ese instante bastó. Raven reunió lo poco que le quedaba y lanzó un puñetazo directo al rostro de Robert, cegándolo con nieve. Lo derribó con una patada y lo castigó con una ráfaga de golpes, incluyendo un gancho al plexo solar que lo hizo retroceder sorprendido. Eso fue muy bueno, admitió Robert, tocándose el estómago. Eres mejor de lo que creía. ¿Humildad en medio de la pelea?, dijo Raven, con media sonrisa. Me agradas, pero no dejaré que salgas vivo de aquí. El giro inesperado. El joven aprovechó un descuido y con su garfio le desgarró la garganta al anciano. La sangre brotó con fuerza. Robert retrocedió tambaleante, sujetándose el cuello. Su corazón bombeaba con furia, pero el cuerpo humano no podía sostener tal hemorragia. De rodillas, levantó la mano. Su cuello comenzó a regenerarse lentamente. Tú ganas, muchacho. Lo lograste, dijo con voz grave. Raven lo miró incrédulo. ¿Qué? Pero si yo soy el que está peor. Ya no tengo intención de seguir luchando contigo. Ni contigo, ni con ellos, respondió Robert, arrodillado. Trevor corrió para sostener a Raven, que estaba a punto de desplomarse. Tranquilo, hermano, lo lograste, le dijo mientras Raven se desmayaba de agotamiento. Kalashnikov habló en su mente, satisfecho. Lo hiciste bien. La revelación. Cuando la tensión parecía calmarse, un grupo apareció desde el fondo. Kevin al frente, fumando como siempre, acompañado de Verónica y el resto. Al ver a Robert, todos se tensaron y levantaron sus armas. Deténganse, murmuró Kevin, sin levantar la voz. Nadie le hizo caso, y corrieron hacia Robert listos para disparar. Que se detengan, gritó Kevin con una fuerza inusual. La orden fue tan inesperada que todos se quedaron congelados. Robert, dijo Kevin, caminando hacia él. Ambos se colocaron espalda contra espalda, como viejos camaradas que habían peleado juntos en el pasado. Todos se quedaron perplejos. ¿Lo conoce?, balbuceó Steven. ¿Qué demonios?, dijo Trevor en shock. Raven, exhausto, abrió los ojos apenas lo suficiente. Entonces, tú eres uno de ellos. Así es, respondió Kevin, con una calma siniestra. Robert lo miró con severidad. Aún no abandonas ese maldito hábito de fumar. Eso te llevará a una muerte prematura. Kevin apartó el cigarro y exhaló humo. No te metas, anciano. Es mi vida. La tensión era insoportable, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. La tensión en el aire cambió de golpe. Todos lo sintieron. Un instinto primitivo los atravesó como cuchillas, advirtiéndoles de un peligro inminente. La nieve se intensificó y el frío se disparó con violencia. Raven, temblando, pidió con voz débil. Trevor, el abrigo. Su amigo lo ayudó a colocárselo mientras el joven apenas podía mantenerse en pie. ¿Qué está pasando?, preguntó Steven, mirando a su alrededor. El frío está aumentando demasiado, dijo Thomas, abrazándose de forma casi ridícula, con el cuerpo temblando como si fuera a quebrarse.
Yo no puedo con esto, que alguien encienda una fogata ya. Kevin, sin inmutarse, miraba en dirección a una calle cubierta de ventisca. Es él. Robert frunció el ceño y asintió. Así es. Me traicionaron. Kevin chasqueó la lengua. Siempre tiene un plan bajo la manga, orgullo. ¿Orgullo? Preguntó Steven, confundido. Maldición, tendré que explicarle esto a Ramsés. Kevin dio un paso hacia atrás, manteniendo la calma. Todos retrocedan lo más posible. Esto se pondrá feo. La ventisca empeoró, devorando el aire, congelando hasta los huesos. ¿Quieres que te ayude?, preguntó Kevin al anciano de 75 años. Robert negó con la cabeza, endureciendo la mirada. No. Ni me importa si muero hoy. Ya he cometido demasiados pecados. Quizás merezco este castigo. Kevin bajó los ojos un instante y una como capa si respetara aquella decisión. El rostro cubierto por una Respeto tu capucha. camino. Kevin Aunque entrecerró sabes lo que los ojos. significa. Vas a desafiar la autoridad de orgullo. La figura se detuvo No, a una distancia respondió cómoda, Robert, sin firme. prisa. Pero Trevor Trevor cargó desafiar a a ese ese hombre y hombre. retrocedió. El Su silencio se instinto quedó con gritaba un susurro peligro. grave. Los demás Al fin hicieron lo llegas. mismo. El aire era tan frío que dolía respirarlo. Con calma, Kevin habló en voz alta. Cuando sentí el invierno irrumpir en plena primavera, supe que habías entrado a esta región. El extraño retiró lentamente su capucha, revelando un hombre joven de cabello blanco largo y mirada severa. Piedad, murmuró Robert. Kevin, es Eternidad, tu rival. Eternidad inclinó apenas la cabeza, serio. Kevin. Me estuviste buscando. Así es. Respondió Kevin, cruzando los brazos. Eternidad bajó la mirada hacia Robert. Me ordenaron matarte. Orgullo ya no te considera útil. Robert escupió sangre en la nieve. Ese maldito es demasiado orgulloso para su propio bien. Así es. Replicó Eternidad, con voz gélida. Entonces levantó la mano y señaló directamente a Trevor. A ti también te reconozco. Eres el objetivo de Vitelio. Él es tu padrino, ¿cierto? El rostro de Trevor se contrajo. Recordó a aquel hombre, distante pero ligado a sus padres. Apenas un recuerdo. ¿Qué? ¿Está vivo? Así es. Confirmó Eternidad, avanzando un paso. Robert interfirió, poniéndose en su camino. Déjamelo a mí. Mientras tanto, Steven estaba paralizado, el frío entumecía sus pensamientos. Thomas retrocedía, intimidado por la presencia del recién llegado. Verónica tragó saliva. El instinto asesino que emanaba Eternidad era monstruoso, casi palpable. Kevin, en un gesto inesperado, dejó escapar una lágrima. No era por Robert, ni por la traición. Era por sí mismo, por su piedad oculta hacia todo y todos. Una emoción inusual en alguien tan frío y calculador. Todo apuntaba a un combate campal. La ventisca rugía como un demonio atrapado. El aire cortaba la piel como cuchillas invisibles, y la nieve se levantaba en torbellinos bajo el cielo gris. Todos miraban al centro de la calle. Allí, Eternidad permanecía inmóvil. Cada paso suyo resonaba como metal golpeando concreto, un eco mecánico que hacía vibrar las paredes. Sus ojos, fríos como glaciares, se clavaban en Robert, que lo encaraba sin camisa, exhalando vapor radioactivo, el calor de su cuerpo deformando la nieve a su alrededor. Robert lanzó el primer ataque, un rugido de pura rabia. Vamos, maldito. Corrió con una velocidad sorprendente para su edad, lanzando una ráfaga de golpes y patadas. Eternidad los esquivaba con calma, como un adulto jugando con un niño. Cada movimiento suyo era medido, su respiración no se agitaba, y la sonrisa gradeada en sus labios lo hacía ver como si disfrutara del espectáculo. De repente, el aire cambió. Una onda de viento helado brotó de Eternidad, lanzando al anciano hacia atrás. El cuerpo de Robert, aún irradiando calor, se cubrió parcialmente de escarcha. Se estremeció, pero volvió a la carga, resistiendo el dolor, la piel quemándose y congelándose al mismo tiempo. No pienso caer todavía. Rugió Robert. Eternidad, con calma, bajó el brazo y lo recibió con un único golpe en el pecho. El impacto fue tan devastador que atravesó un edificio completo, colapsándolo en un estruendo de concreto y polvo. ¿Qué carajos? Gritó Thomas, los ojos abiertos como platos. Es como Hulk, balbuceó Steven, con la voz quebrada. De entre los escombros, Robert emergió cojeando, sangrando, pero sonriendo. Escupió sangre al suelo.
Eso estuvo bien, pero aún respiro. Reuniendo cada gramo de energía, Robert cargó una descarga radioactiva en su puño y golpeó el rostro de Eternidad. Un silencio absoluto se hizo. Todos esperaban ver la Eternidad al menos tambalear. Pero no pasó nada. Su rostro permaneció intacto, ni un rasguño, ni una marca. Eso fue patético. Dijo con calma. Un dedo bastó. Eternidad tocó el brazo de Robert, congelándolo al instante hasta el hombro. El anciano retrocedió, maldiciendo entre dientes. El brazo se fue descongelando poco a poco gracias a la radiación y al calor de su cuerpo, pero el dolor era insoportable. Kevin observaba todo con frialdad, sin moverse. Vamos, Robert, no te dejes quebrar. Robert se lanzó otra vez, bloqueando un puño de Eternidad con su brazo congelado. Kevin sonrió. Bien hecho. Pero la ilusión duró segundos. Eternidad materializó un puñal de hielo y atravesó el brazo del anciano. El grito de Robert fue ensordecedor. Luego vinieron los golpes. Una ráfaga bestial que lo lanzó contra muros, el suelo, hasta que el anciano quedó de rodillas, jadeando, la sangre marcando la nieve. ¡Demonios!, murmuró Nicolás, temblando de miedo. Ese sujeto es el diablo mismo, susurró Thomas, en shock mientras todos observaban. Raven, apenas consciente en brazos de Trevor, miró hacia los árboles. Entre las sombras, un lobo negro con múltiples ojos rojos y una corona carmesí lo observaba fijamente. El animal sonrió. Una sonrisa demasiado humana. ¿Qué mierda es eso?, pensó Raven, asustado, creyendo estar alucinando. Pero la figura desapareció entre los árboles antes de que pudiera decir nada. Robert, herido, reunió lo último de su energía. Su cuerpo brillaba como un sol enfermo. No me vencerás tan fácil. Una onda de choque radiactiva salió de su cuerpo. Eternidad apenas levantó una mano, desviando la explosión como si apartara polvo del aire. El anciano sabía que era su fin. Con un rugido desgarrador, cargó su última carta. Un pulso devastador, liberando hasta su propia fuerza vital. Eternidad respondió creando una bola de hielo gigantesca, del tamaño de un estadio de fútbol. Un meteorito blanco que descendió con furia. Nos va a matar a todos, gritó Trevor, aterrado. Robert gritó y liberó su energía en un estallido nuclear. El choque fue colosal. La bola de hielo se desvió, cayendo al bosque cercano, arrasando árboles y levantando una nube de nieve y polvo. El anciano colapsó de rodillas. Había drenado todo. Su cuerpo ya no tenía energía vital. Le quedaban horas de vida. Recordó Vietnam. Recordó aldeas quemadas, niños llorando, los crímenes de guerra que cargaba como cadenas. Por primera vez en décadas, había hecho algo bueno. Había salvado vidas. Y con eso, se sintió en paz. Kevin lo miró con una mueca casi paternal. ¿Finalmente dejaste de odiarte a ti mismo, eh? Robert sonrió débilmente. Así es, Eternidad se acercó, sus pasos metálicos retumbando. Vaya, me sorprendiste. Pude haber muerto con ese golpe. Mejor de lo que esperaba, anciano. Una lástima. Robert suspiró y miró al cielo. No lucharía más. La mano helada de Eternidad tocó su cabeza y, con un gesto, congeló su cuerpo entero hasta volverlo cristal. Robert seguía vivo, atrapado en un ataúd de hielo, consciente, prisionero en su propio cadáver. Kevin no lo permitió. Mordió su pulgar, encendió su mano en fuego y lanzó una llamarada al cuerpo congelado. El cristal estalló en 1000 pedazos, consumido por las llamas. Finalmente, descansa, murmuró con solemnidad. Todos se quedaron en shock. Steven no podía cerrar la boca. Nicolás tragó saliva con los ojos desorbitados. ¿Viste eso? Kevin usó fuego. Es como un dios, susurró Nicolás, aterrado e impresionado. Eternidad sonrió, relajado, pero con un brillo asesino en los ojos. Tu misión era acabar con Robert. Ya lo hiciste. Sí. Pero orgullo me dio permiso para matarte. Y no pienso desaprovechar la oportunidad. Además, me molesta que interrumpieras la perpetuidad de Robert. Odio la muerte. Es tan impura. Kevin lo miró con rabia. Eso no es más que una tortura. La mente humana no está hecha para la eternidad. Eternidad rió suavemente. Tienes buen sentido del humor, Kevin. Esto se pondrá divertido. Kevin sacó un cuchillo, cortó su propia mano y derramó sangre carmesí en la nieve. El suelo tembló.
Las llamas brotaron de su cuerpo, derritiendo la nieve y creando un cráter de fuego bajo sus pies. La ropa se desintegró, y Kevin apareció desnudo, envuelto en llamas vivas. Después de esto tendré que buscar ropa nueva, murmuró, con calma. Steven gritó. ¿Qué carajos? Thomas se desmayó del shock. Verónica dejó caer su bate, temblando. Trevor apenas pudo articular. Es un demonio. Raven mira todo con un nudo en la garganta. El calor era tan brutal que las aves en el aire se desintegraban, y un 100 pies en la nieve explotó en pedazos. Eternidad retrocedió un paso, su hielo reforzándose para resistir el calor infernal. Ambos se miraron. ¿Estás preparado?, preguntó Kevin, con voz distorsionada. Ni que lo digas, respondió Eternidad, con una sonrisa gradeada. Los dos desaparecieron en un parpadeo. La velocidad era tal que los cristales de las ventanas cercanas explotaron al instante. Cuando sus puños chocaron, una explosión ensordecedora sacudió la ciudad, creando un cráter y un eco que partió el cielo. El suelo tembló al sentir el impacto de la onda de choque. Un rugido sordo recorrió el campo de batalla mientras el polvo y los escombros se elevaban en el aire. Mierda, eso fue tremendo, murmuró Nicolás, con los ojos abiertos de par en par. Steven rápidamente despertó a Thomas, quien, aún aturdido, quedó boquiabierto al contemplar la magnitud de la destrucción. Pero, ¿qué rayos?, balbuceó Thomas, sin poder apartar la mirada. Eternidad, tras retroceder unos pasos, se levantó con calma. Se limpió el polvo de su traje negro con la mano, como si aquello fuera una molestia menor. «¿Qué molestia?», murmuró, apenas con los ojos cerrados. Al abrirlos, sus ojos mostraron un detalle escalofriante. De un lado, una esclerótica negra con pupila blanca. Del otro, pupila roja. De su espalda surgieron 6 cadenas de hielo reforzadas, más duras que el acero y comparables al titanio reforzado. En un instante, estas cadenas se extendieron y sujetaron a Kevin, pero este ni siquiera se inmutó. «Eso es todo lo que tienes, Eternidad», dijo Kevin con voz firme. El calor emanado por Kevin comenzó a derretir las cadenas y, rápidamente, las paredes de concreto de los edificios comenzaron a licuarse, la nieve a su alrededor desapareció por completo. «Vaya, ¿eso no lo esperabas?», murmuró Kevin, manteniendo su concentración. De repente, Kevin tomó una de las cadenas con una fuerza inimaginable, moviéndola y generando un golpe devastador que impactó directamente en el rostro de Eternidad. El fuego que emanaba de su puño era más caliente que la lava, y la energía del golpe lanzó a Eternidad por los aires, derribando varios edificios y estructuras en su camino. Eternidad emergió del cráter, se reincorporó en medio del campo de batalla, y aunque su labio sangraba ligeramente, mostró una sonrisa burlona. «Finalmente lo has logrado», dijo, admirando la fuerza de Kevin. «Eres el primero en hacerme sangrar». «No es la primera vez que nos enfrentamos», respondió Eternidad, con calma infinita. «Esta es la segunda vez, y ya eres lo suficientemente fuerte para lastimarme. Incluso cuando me protegí con un bloque de hielo, lo rompiste y me dañaste». El campo de batalla estaba cubierto de polvo y escombros, y la tensión era palpable. Todos los presentes observaban la escena con asombro. Raven murmuró impresionado. «Eso fue increíble, están a otro nivel». Nicolás, con la mandíbula caída, no podía creer lo que veía. ¿Qué demonios son esos dos? Verónica, paralizada por la sorpresa, simplemente dejó caer su bate. Algunos soldados, aterrados por el poder mostrado, abandonaron rápidamente el lugar, subiendo a los caballos y cargando el camión con los prisioneros hacia la base de Ramsés, sin atreverse a mirar atrás. Steven, Nicolás y Thomas permanecían en el lugar, boquiabiertos y sin poder procesar la magnitud de lo que acababan de presenciar. John, sin poder contener su entusiasmo, se limitó a reír con diversión y admiración. «Así que este es el nivel de un bendecido del cosmos de élite, jajaja, me muero por alcanzar ese nivel», murmuró para sí mismo, con una mezcla de respeto y deseo por superar aquella fuerza. Desde kilómetros de distancia, una columna de fuego se levantaba hacia el cielo, iluminando todo a su alrededor. La luz de las llamas podía verse desde el horizonte, proyectando sombras danzantes sobre los edificios y la nieve derretida. El incendio terminó alcanzando el bosque cercano, provocando un incendio forestal masivo, un desastre ecológico total que envolvía toda la región en humo y cenizas. En el campo de batalla, Kevin y Eternidad se enfrentaban mano a mano.
Cada golpe de eternidad estaba cubierto por finas y gruesas capas de hielo, aumentando la potencia de sus ataques. Kevin, por su parte, confiaba en sus llamas para controlar a su oponente y maximizar el daño. El choque de sus cuerpos provocaba explosiones y ondas de choque capaces de destruir edificios enteros, mientras que la nieve se derretía y los árboles cercanos eran consumidos por el calor. Todos los presentes observaban con asombro y miedo. Desde la distancia, los drones de los dragones del meteoro captaban la pelea en tiempo real. La orden era clara: no intervenir, confiando en que Eternidad cumpliría la misión sin poner en riesgo la operación. En un escritorio lejano, Vítelo observaba fascinado el enfrentamiento a través de los monitores. Jamás antes había presenciado un combate entre dos bendecidos. Cuando mi arma esté completa, ni siquiera esos dos podrían derrotarme. Pero no puedo negar que tienen un poder monstruoso. Me pregunto si podría tomar el cuerpo de uno de ellos. Mike, observando con impotencia, apretó los puños. A pesar de su fuerza extremadamente superior a la humana, incluso sobrehumana, sabía que dos bendecidos como Kevin y Eternidad eran prácticamente dioses en combate. Los edificios explotaban, y las ondas de choque generadas por sus puños destruían drones que se acercaban demasiado. Entre los acompañantes de Kevin y Eternidad estaban civiles armados, junto con Trevor y Raven. Ambos eran altamente estratégicos. Uno portador del tigre, el otro familiar de Vítelo. Todos observaban, conscientes del peligro extremo y la magnitud del enfrentamiento. Mike, frustrado, apretaba los puños aún más. Si dependiera de él, mandaría a sus hombres a capturar a Raven, pero sabía que sería inútil. La disciplina de la organización y las órdenes del Consejo prohibían intervenir durante la colisión de los sacramentos, un enfrentamiento que podría destruir a cualquiera que se interpusiera. Desde la ciudad, los supervivientes que habían logrado escapar apenas podían procesar lo que veían. Destellos de luz y hielo aparecían en el horizonte, explosiones seguidas de explosiones sacudían la tierra y lanzaban ráfagas de viento. Un pedazo de roca atravesó el cráneo de un hombre, desgarrando el suelo a su paso. Los civiles se cubrieron detrás de muros, arbustos y restos de edificios, incapaces de comprender la magnitud de la batalla que se desarrollaba ante ellos. En apenas 5 minutos, la destrucción era colosal. Decenas de edificios fueron demolidos, las calles se fragmentaron y el paisaje urbano quedó irreconocible. Kevin y Eternidad continuaban lanzando sus mejores golpes, ninguno logrando imponerse completamente. Eternidad ejecutó una llave de sumisión de estilo ruso, dislocando el brazo de Kevin. Sin embargo, en segundos Kevin lo reparó y recolocó, incluso regenerando un brazo de fuego arrancado por Eternidad. Esta habilidad sorprendió y molestó al Sacramento Eterno. Ningún punto débil parecía existir en Kevin. Kevin también observaba frustrado que Eternidad solo se hacía más fuerte mientras la pelea avanzaba. Ambos sabían que había un límite temporal. Kevin tenía 1 hora para concluir la pelea, de lo contrario su propio poder se descontrolaría, poniendo en riesgo su cuerpo y a sus aliados cercanos. Eternidad, en cambio, parecía inagotable, pudiendo pelear sin descanso y aumentando la presión sobre Kevin. En un momento, Kevin se impulsó al aire, cayendo sobre un edificio. Eternidad desplegó alas de hielo enormes, elevándose y lanzando proyectiles helados que Kevin contrarrestaba con llamas que derretían el concreto, aunque finalmente el edificio colapsó bajo la presión. Eternidad se lanzó en picada, Kevin lanzó una llamarada, pero Eternidad cubrió su cuerpo con las alas y sujetó las manos de Kevin, chocando hielo contra fuego en una danza mortal, cada uno buscando dominar al otro. Kevin fijó su mirada en Eternidad y, con la voz distorsionada por el poder, preguntó: ¿eres más fuerte, o es que nunca usaste todo tu poder? Eternidad respondió, con su personalidad relajada pero decidida: así es, esto apenas está comenzando. Prepárate, aún no te he mostrado de lo que soy capaz. Los dos se separaron momentáneamente, listos para continuar el combate. Mientras tanto, en los drones y monitores de los dragones del meteoro, los operadores, a salvo desde la distancia, observaban la magnitud del choque. Sus armas y drones estaban siendo destruidos por las explosiones de energía, las ondas de choque y las ráfagas de hielo y fuego. Vítelo y Mike seguían cada movimiento con precisión quirúrgica, fascinados y al mismo tiempo frustrados por la imposibilidad de intervenir sin arriesgar todo.
Los supervivientes en las lejanas afueras apenas podían distinguir los destellos y explosiones, algunos murmuraban entre ellos. No puede ser, ¿qué poder tienen esos hombres? Es como si fueran dioses combatiendo. Trevor y Raven, aunque alejados de la pelea, observaban cuidadosamente cada movimiento, evaluando tácticas y buscando un momento seguro para actuar. La devastación alrededor dejaba claro que cualquier intento de acercarse podría ser letal. Cada choque, cada impacto, cada onda de viento y explosión, estaba dejando huella en la ciudad, mientras Kevin y Eternidad continuaban su combate mano a mano, una demostración de fuerza, habilidad y control de sus elementos que superaba cualquier escala humana. Mientras el caos se apoderaba de la ciudad, miles de mutantes marchaban desde los bosques, atraídos por los estallidos y los estruendos de la batalla. Entre ellos, los 100 pies gigantes devoraban sin piedad a cientos, pero aún así la horda seguía siendo inmensa, imparables y hambrientos de carne. En el frente improvisado, Steven levantó un rifle de asalto y disparó contra varios mutantes que lograron acercarse demasiado. Sus disparos apenas contenían la oleada, mientras el grupo entero se ponía a la defensiva. Raven, aún adolorido de su enfrentamiento previo, era sostenido y ayudado por Trevor, quien lo llevó a un edificio en ruinas para ponerlo a salvo. Desde allí, ambos podían ver la batalla principal con claridad, aunque sus rostros reflejaban miedo y fascinación. En otro punto, los hombres de Ramses intentaban contener a los mutantes que los atacaban sin descanso. Cada explosión del combate entre Kevin y Eternidad atraía a más infectados, como si la destrucción fuera un faro de muerte. Eternidad observó con interés el avance de los mutantes. En su rostro apareció una sonrisa maliciosa, una de esas que solo un ser cruel podría mostrar en medio de tanto horror. Kevin, que lo vigilaba con los ojos llameantes, apenas alcanzó a reaccionar cuando Eternidad se movió a una velocidad imposible de seguir. Eternidad volaba, extendiendo sus alas de hielo, y con un gesto frío congeló los cuerpos de decenas de mutantes. En cuestión de segundos, fusionó sus cadáveres en un enorme puño de hielo reforzado, grotesco e imponente. Kevin murmuró con su voz distorsionada: ¿qué demonios? El puño cayó sobre él con un estruendo monumental. La explosión resultante arrasó edificios, lanzando a Kevin a través de estructuras de concreto, dejándolo adolorido y con dificultad para levantarse. «Mierda, eso dolió», gruñó Kevin, con rabia contenida. Eternidad descendió lentamente del cielo, sus alas estallando en fragmentos de hielo que caían como cuchillas, y caminó hacia Kevin con pasos seguros, arrogantes. Kevin, tambaleante, vio una furgoneta destrozada cerca. Con un movimiento rápido, introdujo la mano en el depósito de combustible y provocó una enorme explosión ígnea. Eternidad chasqueó la lengua, molesto. «Bastardo». El fuego de Kevin era tan intenso que descongelaba todo a su alrededor, incluso derritiendo plásticos de bolsas en un contenedor de basura e hirviendo los desechos. El suelo bajo sus pies se derritió en lodo ardiente, mientras los árboles cercanos eran consumidos por las llamas en cuestión de segundos. Con un rugido, Kevin lanzó un puñetazo directo al rostro de Eternidad. El sonido fue brutal, escalofriante. La mandíbula del Sacramento Eterno se rompió y voló arrancada, mientras su cuerpo era lanzado contra un tráiler abandonado que explotó en una nube de metal y tuercas. Eternidad, sorprendentemente, rió débilmente incluso sin mandíbula. En segundos, su carne y hueso se regeneraron, reconstruyendo su rostro. «Nada mal», murmuró, con un tono casi divertido. Con un gesto, Eternidad invocó cadenas de hielo desde el suelo. Estas emergieron como serpientes heladas, envolviendo los pies de Kevin. Esta vez, el fuego no pudo derretirlas. El hielo era tan denso y reforzado que incluso las llamas más ardientes no bastaban. Las cadenas se extendieron rápidamente, aprisionando sus brazos y abdomen. Kevin respiró hondo, frustrado. Buena jugada, Eternidad, satisfecho, caminó hacia un edificio. Apenas lo tocó, lo congeló por completo y lo derrumbó contra Kevin. El bendecido del fuego lo detuvo con un puñetazo que pulverizó la estructura en pedazos, y al mismo tiempo, rompió las cadenas, liberándose con un grito furioso. El combate mano a mano continuó. Golpes de hielo y fuego chocaban, creando explosiones de vapor y destellos en el cielo. El clima de la región empezó a alterarse drásticamente. Relámpagos caían, la nieve se transformó en lluvia, pero el agua se evaporaba antes de rozar a Kevin, dejando nubes de vapor a su alrededor. Eternidad cambió de estrategia.
Clavando una mano en el suelo, formó un brazo gigantesco de hielo que surgió de la tierra, atrapando a Kevin y lanzándolo varios kilómetros lejos. El impacto lo hizo atravesar edificios hasta chocar contra una comisaría, que quedó destruida y reducida a ruinas. Mientras Kevin se levantaba con esfuerzo, Eternidad moldeaba algo aún más colosal. Un dragón de hielo de más de 40 metros de altura y 30 de largo. Sus alas batían con fuerza, lanzando ráfagas de viento helado que congelaban todo a su paso. Los edificios a punto de derrumbarse eran reforzados y mantenidos firmes al quedar cubiertos de escarcha. Con una sonrisa de superioridad, Eternidad subió a la cabeza del dragón, como un rey montado en su bestia. Kevin lo vio y se impulsó hacia él con furia. El dragón lanzó una descarga de hielo desde sus fauces, pero Kevin la esquivó, moviéndose hacia un lado. Eternidad frunció el ceño, sorprendido. Mierda, es más astuto de lo que pensé. El dragón creó una espada de hielo y la blandió contra Kevin, pero este, con un golpe devastador, la pulverizó en pedazos. El dragón atacó con sus zarpas, regenerándolas una y otra vez mientras Kevin las destruía. En ese instante, Kevin creó varios clones de fuego, réplicas ardientes de sí mismo, que treparon por el dragón atacándolo desde múltiples puntos. Eternidad, por primera vez, adoptó un semblante más serio. ¿Ese truco es nuevo, eh? Kevin respondió con firmeza, envuelto en llamas. Así es, aprovechando la distracción, apareció detrás de Eternidad y le conectó una patada brutal, arrojándolo contra una ventana que estalló en 1000 fragmentos. Eternidad quedó inmóvil en el suelo, con una sonrisa burlona en su rostro. Idiota, murmuró, despectivo. Kevin, con ojos abiertos de sorpresa, comprendió su error, pero ya era demasiado tarde. El dragón atrapó sus pies, congelándolos, mientras aparecían copias de hielo de Eternidad, que lo sujetaban de brazos y lo golpeaban. Con esfuerzo, Kevin liberó una pierna y pateó al dragón, logrando colapsar parte de su cuerpo helado. Se sacudió violentamente, rompiendo a las copias y liberándose. El dragón se regeneró rápidamente y con un garrotazo colosal lanzó a Kevin contra una planta de combustible. Por fortuna, ya estaba saqueada y vacía, pero la devastación fue brutal. Kevin emergió de entre los escombros, corriendo a toda velocidad contra el dragón. La criatura lanzó más ráfagas de hielo, pero Kevin las esquivó con facilidad. Entonces, un estruendo retumbó. Kevin se impulsó desde el cielo y lanzó un puñetazo directo a la cabeza del dragón, explotándola en pedazos. El coloso helado, de más de 40 metros, se desmoronó y fue incinerado en llamas, reduciéndose a vapor y cascotes derretidos. El silencio previo a Eternidad reapareció detrás de Kevin. Ambos se quedaron inmóviles, espalda contra espalda, como dos titanes que reconocen la fuerza del otro. Steven jadeaba mientras disparaba a los mutantes, sin poder apartar la vista del combate. Dios santo, ¿qué son estos monstruos? Nicolás, pálido, murmuró con incredulidad. Eso no es humano, jamás había visto algo así. John, por el contrario, reía con locura, los ojos encendidos de ambición. Así es. Ese es el nivel de un bendecido de élite. Maldita sea, yo también llegaré ahí. Trevor, con el ceño fruncido, sostenía a Raven y analizaba cada movimiento. Esto está fuera de nuestro alcance, ni un ejército podría contra ellos. Raven, entre quejidos y dolor, susurró con los ojos fijos en Kevin. Ese idiota, está luchando como si fuera el fin del mundo. La tensión era absoluta. Nadie podía intervenir, nadie podía acercarse. Era un enfrentamiento reservado solo para dos colosos que peleaban como si fueran fuerzas de la naturaleza. Eternidad, sobre la cima de un edificio, se miraba el brazo con calma enfermiza. Bueno, admito que me la pusiste difícil. Kevin creó una daga de hielo, y de forma brutal, se desgarró el brazo. La sangre goteó primero lenta, luego a borbotones, hasta empapar el suelo. Kevin entrecerró los ojos. No mostró miedo, pero en su interior sabía que lo que estaba por venir se salía de control. La sangre empezó a flotar en el aire, burbujeando como si tuviera vida propia. Eternidad reía con una locura creciente, y de repente, el edificio comenzó a deformarse. En cuestión de segundos, de esa masa sangrienta emergió un gigante rojo, de más de 50 metros, cubierto por una armadura carmesí y empuñando dos hachas descomunales. Eternidad, con frialdad, fue tomado por la enorme mano del coloso y colocado sobre su hombro, como un emperador en su trono.
Permíteme, Kevin, mostrarte el infierno. El suelo tembló con cada paso del titán, mientras dos dragones rojos de hielo, reforzados con fragmentos de su sangre, emergieron de la tierra. Cada uno de 40 metros, con cuerpos cubiertos de placas rojizas y ojos brillantes como brasas heladas. «Mierda», murmuró Verónica, retrocediendo con pavor. «Ese hielo es mucho más resistente que antes», Steven lo dijo entre dientes, empuñando su rifle como si aquello pudiera servir de algo. «Menudo caos», rió John, oculto tras unos escombros, sus ojos brillando con deseo. Kevin no retrocedió. Apenas se inclinó para esquivar el hachazo del gigante, que destruyó toda la calle en un solo golpe. La onda expansiva levantó autos y fragmentos de concreto como si fueran papel. Kevin conectó un gancho directo a la pierna del coloso, pero apenas la hizo tambalear. Eso confirmó sus sospechas. Esa nueva mezcla de hielo y sangre era casi indestructible. Del suelo crecieron estacas rojas de hielo que casi lo atravesaron, obligándolo a moverse con una agilidad sobrehumana mientras los dragones lo cercaban por los flancos. Consciente de que solo le quedaban 22 minutos de poder solar máximo, Kevin canalizó energía del sol y materializó una jabalina de fuego radiante. Con precisión quirúrgica, la lanzó al ojo del gigante. La explosión le arrancó el globo ocular y lo hizo retroceder entre gritos de hielo fracturándose. El titán respondió creando un arco y flecha gigantesco. El proyectil viajó con tanta fuerza que el aire se partió, pero Kevin lo detuvo con ambas manos, forzando sus músculos al límite, y luego dejó caer la flecha al suelo con desprecio. El gigante intentó aplastarlo, los dragones lanzaron embestidas conjuntas, pero Kevin se negó a retroceder. Concentró toda su fuerza en un solo golpe y atravesó el pecho del gigante, abriendo un túnel de fuego en su cuerpo. La explosión sacudió el área y fragmentos de hielo cayeron por doquier. Un departamento de ruido fue derribado por completo. Eternidad saltó a la cabeza de uno de los dragones, observando cómo el gigante caía sobre decenas de edificios y aplastaba a cientos de mutantes que se aproximaban. Desde sus ojos y boca comenzó a salir un fuego rojo abrasador, hasta que todo el cuerpo colapsó en una explosión solar que borró medio kilómetro de ciudad. La onda expansiva incineró mutantes, pulverizó edificios y convirtió autos y escombros en cenizas. Un hombre que se escondía en un callejón fue desintegrado al instante. Lo único que quedó fueron los pies del gigante derritiéndose lentamente y un cráter de 500 metros donde antes existían departamentos, calles y vida. Del centro del cráter emergió Kevin, envuelto en un fuego más ardiente que nunca. El mediodía había llegado, y con él, la absorción total de radiación solar. El collar rojo en su pecho se había fusionado con su cuerpo, actuando como catalizador y control para no perderse en el incendio absoluto. En un parpadeo, Kevin apareció frente a Eternidad y lo golpeó con una furia incontenible. El Sacramento apenas alcanzó a intentar levantar una barrera de oxígeno helado, pero fue inútil. Una lluvia de 127 golpes en apenas 5 segundos destrozó su cuerpo, lanzándolo por el aire hasta estrellarlo contra la tierra, generando un temblor que sacudió toda la zona. Los dragones apenas pudieron seguir el movimiento. Tal vez sean más resistentes, pero no más rápidos, gruñó Kevin, su fuego evaporando la lluvia antes de que lo tocara. Eternidad, riendo, se reincorporó lentamente. Su cuerpo regeneraba huesos y músculos a una velocidad inhumana, aunque estaba cubierto de ceniza y sangre. «Vaya paliza me diste», dijo con una sonrisa torcida. Los dragones lo flanquearon con embestidas feroces. Kevin los esquivó, destrozando uno de sus cráneos, pero Eternidad aprovechó para aparecer a su espalda y golpearlo con fuerza, iniciando un intercambio de golpes letales. Kevin logró sujetar y explotar en llamas a un clon de hielo, pero un dragón lo aplastó contra el suelo. Eternidad reía, maníaco, blandiendo una espada de hielo. Kevin, con huesos rotos, se negó a rendirse. Sujetó la pata del dragón, la levantó con esfuerzo colosal y lo lanzó contra un edificio entero. Los muros de hormigón colapsaron como arena. Eternidad, sangrando pero entretenido, se lanzó de nuevo con cortes que destrozaban autos, muros y hasta líneas eléctricas, provocando explosiones. Kevin, implacable, detuvo una de sus espadas con una sola mano y contraatacó con un golpe en el rostro que destrozó su cara por completo. Uno de los dragones, en un último intento, devoró a Kevin y comenzó a masticarlo, pero este le explotó la cabeza desde dentro, incendiando sus entrañas.
Los restos del dragón se fusionaron con el otro, formando una quimera grotesca. Una hidra de hielo rojo, con múltiples cabezas y patas deformes, escutiendo ráfagas heladas por todas partes. Eternidad, encorvado y con la cara todavía regenerándose, sonrió con locura. De pronto, su cuerpo comenzó a cambiar. Venas rojas recorrieron su piel, formando líneas que se unían en un pentagrama sangriento en su espalda, como un sello profano. Su cabello se volvió rojo oscuro, sus dientes se transformaron en colmillos, y un tercer ojo carmesí brotó en su frente, brillando con odio. Su voz retumbó, distorsionada y monstruosa. Bien, Kevin. Ahora podemos continuar. Kevin apretó los puños, su fuego rugiendo alrededor. El tiempo corría, y lo sabía. Las cosas acababan de complicarse aún más. El aire vibraba con cada impacto. Kevin y Eternidad ya no parecían simples guerreros, sino fuerzas cósmicas estrellándose en medio de una ciudad que se desmoronaba. Eternidad apretaba su mano, mirándola con esa calma perversa, mientras el tercer ojo rojo en su frente brillaba como un faro demoníaco. 12 minutos te quedan, Kevin, murmuró con voz profunda, antes de lanzar una lanza de sangre congelada. Kevin esquivó, pero la lanza cambió de dirección, perforando su brazo y explotando con violencia. El rugido de Kevin, distorsionado por el fuego que consumía su cuerpo, retumbó en toda la ciudad. La hidra no dio tregua. Lo pisoteó con un salvajismo tan abrumador que el asfalto mismo se quebraba como cristal bajo el peso. Desde la distancia, Steven se cubría la cabeza, intentando resistir la onda expansiva. «Mierda, esto no es humano», gritó, viendo cómo la ciudad parecía deshacerse frente a sus ojos. Jon tragó saliva, pálido. Lo peor es que aún ninguno muestra señales de rendirse. Nicolás cerraba los ojos, respirando con dificultad. Si ellos siguen así, no quedará nada. Kevin se reincorporó con furia. Su brazo herido brillaba al rojo vivo mientras regeneraba la carne incinerada. Sujetó la pierna de la hidra, la destrozó de un solo golpe y se lanzó contra Eternidad con la velocidad de un misil. 130 golpes en segundos impactaron contra Eternidad. El sonido era tan brutal que las ventanas a varios kilómetros estallaban por las ondas de choque. Pero Eternidad los bloqueaba todos, sonriendo, generando un estruendo que partía el aire en 1000 pedazos. «Maravilloso», dijo con sangre escurriendo por su boca, antes de tomar a Kevin de la pierna y estrellarlo contra el suelo una y otra vez, como si fuera un muñeco. Nicolás sonríe, con incredulidad. Esos idiotas están desquiciados. De repente, Kevin fue mandado a volar más de 1 kilómetro por la cola de la hidra. El choque arrasó con media comisaría y varias calles adyacentes. Eternidad se lanzó en su persecución, riendo con los dientes afilados, mientras Kevin recomponía su caída y volvía al contraataque. La ciudad se convirtió en un campo de guerra. Edificios colapsaban, automóviles explotaban, y la tierra misma temblaba bajo la danza mortal de ambos sacramentos. En un descuido, la hidra engulló a Kevin entero. Eternidad rió como un demente, extasiado. «Eso es todo, Kevin». Pero el interior de la hidra estalló en una llamarada cegadora. La explosión consumió 3 kilómetros a la redonda, dejando un cráter ardiente y lanzando a todos los presentes en direcciones opuestas. Trevor cayó en un arbusto, jadeando. ¿Sigue vivo?», preguntó con la voz quebrada. Raven, inconsciente en medio del bosque, fue ignorado por los 100 pies gigantes. Estos retrocedían, temerosos, no de él, sino de algo más que lo observaba desde la oscuridad entre los árboles. Eternidad y Kevin atravesaron un departamento, golpeándose con una furia asesina. Kevin usó una estufa como escudo improvisado, que fue destrozada y luego derretida en segundos. El edificio entero colapsó sobre ellos, pero ninguno se detuvo. Siguieron luchando en las calles abiertas, cada choque acompañado por destellos de fuego y hielo que iluminaban el cielo gris de la ciudad. Las fuerzas eran colosales, pero había una diferencia. Mientras Kevin se nutría del sol y ardía cada vez más, el cuerpo de Eternidad comenzaba a mostrar grietas. La guillotina lo fortalecía, sí, pero era un filo de doble cara. Sus venas rojas palpitaban violentamente, como si el mismo cuerpo no pudiera sostener la forma. Steven lo notó, asomando la cabeza desde los escombros. Se está debilitando. Ese poder lo está consumiendo. Jon negó con la cabeza. No te confundas. Aunque su cuerpo falle, Eternidad todavía puede arrastrar a Kevin con él al infierno.
Steven y Nicholas avanzaban entre los arbustos, disparando contra los insectos que los acosaban. ¿Dónde demonios cayeron esos dos?, preguntó Nicholas, nervioso. Ni idea, contestó Steven, sujetando su M4 y eliminando a cada bicho que se acercaba. No muy lejos, Raven permanecía inconsciente en medio de la hierba. El crujir de ramas se escuchaba alrededor, pero Kalashnikov, serio y solemne, observaba en silencio. No era por los insectos ni por la pelea en la ciudad. Estaba esperando a algo más. Mientras tanto, en lo que quedaba de la ciudad, antes hogar de 90.000 habitantes, Kevin y Eternidad continuaban con su choque devastador. Kevin emergió de entre papeles incendiados, regenerando su cuerpo con fuego. En segundos, golpeó con tanta rapidez que pulverizó el edificio entero en una embestida. Sus puños en llamas quemaban los brazos de Eternidad, obligándolo a bloquear con todas sus fuerzas. El contraataque fue brutal. Una patada en el pecho le fracturó costillas, y luego el tercer ojo de Eternidad se abrió, dejando escapar un líquido negro. Kevin, por un instante, cayó en la trampa de mirarlo. Su cuerpo quedó paralizado. Kevin, jadeando, lo miró con una sonrisa cansada. Ya veo, eso ocultabas. Con su brazo recién regenerado, sujetó la cuchilla y la derritió entre llamas. El sol, en ese momento, brilló con fuerza, quemando la piel de Eternidad, que reaccionó erigiendo una cúpula de hielo para cubrir el cielo. Eternidad lanzó una lluvia de estacas de hielo carmesí. Kevin giraba, esquivaba, y respondía con llamaradas que derritieron autos y escombros. Sus ataques incendiaban la ciudad como un lanzallamas descontrolado. De pronto, cadenas de hielo surgieron del suelo, sujetando el cielo mismo para distraer a Kevin. El sacrificio funcionó. Eternidad apareció frente a él y, con una patada precisa, rompió su cuello, enviándolo contra una vieja oficina de correos que se desmoronó con el impacto. Eternidad intentó levantar un bloque de hielo gigantesco, del tamaño de un estadio, pero Kevin lo destruyó en segundos y le lanzó un golpe devastador. 2 minutos. Jadeó Kevin, sintiendo su cuerpo colapsar. Kevin emergió de entre papeles incendiados, regenerando su cuerpo con fuego. En segundos, golpeó con tanta rapidez que pulverizó el edificio entero en una embestida. Sus puños en llamas quemaban los brazos de Eternidad, obligándolo a bloquear con todas sus fuerzas. El contraataque fue brutal. Una patada en el pecho le fracturó costillas, y luego el tercer ojo de Eternidad se abrió, dejando escapar un líquido negro. Kevin, por un instante, cayó en la trampa de mirarlo. Su cuerpo quedó paralizado. ¿Te gusta?, murmuró Eternidad. Aprovechando, lo castigó con golpes sucesivos, hasta cortarle un brazo con una cuchilla de hueso negro que emergió de su propio cuerpo. Kevin, jadeando, lo miró con una sonrisa cansada. Ya veo, eso ocultabas. Con su brazo recién regenerado, sujetó la cuchilla y la derritió entre llamas. El sol, en ese momento, brilló con fuerza, quemando la piel de Eternidad, que reaccionó erigiendo una cúpula de hielo para cubrir el cielo. No había tiempo para guardar energías. Concentró todo su fuego y creó una serpiente colosal de llamas que engulló a Eternidad, provocando una explosión que arrasó varios kilómetros. Cuando el humo se disipó, Eternidad seguía en pie, parcialmente carbonizado pero vivo, protegido por una capa de sangre endurecida. Mierda, eso casi me mata, admitió, sorprendido. Sonriendo con malicia, Eternidad extendió la mano. Te presentaré algo que supera tu imaginación, Kevin. Al sentirlo, retrocedió a máxima velocidad, esperando que al menos sus compañeros ya hubieran escapado. De la palma de Eternidad surgió una pequeña bola blanca, que dejó caer como si fuera nada. Disfruta de la nieve, la explosión fue sobrecogedora. 11 kilómetros cuadrados quedaron congelados al instante. La ciudad y gran parte del bosque quedaron sepultados bajo un invierno artificial. Kevin perdió un brazo, cuyo fuego se apagó para siempre bajo el hielo. Cayó al suelo, exhausto, la piel marcada por quemaduras y congelamiento. Sus llamas casi se extinguen. Eternidad, aunque de pie, también estaba al borde del colapso. Su cuerpo se desmoronaba por el desgaste de la guillotina. Frente a él, una estrella de hielo de 1 kilómetro se formó en el cielo, pero terminó desintegrándose en polvo blanco. Ambos sabían la verdad. Ninguno había vencido. Kevin yacía inconsciente, al límite de la muerte. Eternidad, tambaleante, apenas se mantenía de pie, riendo con ironía. Vaya, esto se siente peor que una derrota,
murmuró, sangrando. Con las pocas fuerzas que le quedaban, dio media vuelta. Miró hacia un punto en la distancia y sonrió. Vaya sorpresa, así que tú también estás aquí, bueno, ni modo. Yo me largo. Y se marchó, dejando atrás un campo de ruinas heladas y humeantes. El duelo había terminado en un empate brutal. Dos colosos cayendo bajo el peso de sus propios poderes. Raven abrió los ojos lentamente. Lo primero que percibió no fue dolor ni cansancio, sino oscuridad absoluta. Una negrura sofocante que parecía no tener fin. «¿Kalashnikov?», murmuró, confundido. «¿Acaso estoy muerto?». Pero Kalashnikov no respondió. Entonces, un ojo rojo emergió entre las tinieblas. Al principio, Raven apenas lo notó, pero pronto más ojos comenzaron a abrirse, rodeándolo por completo. Pupilas negras, rasgadas, que lo observaban con intensidad malsana. Un escalofrío recorrió su espalda. El mar de ojos y bocas de pronto, bocas grotescas se formaron en medio de la oscuridad. Eran infinitas, con sonrisas antinaturales y dentaduras deformes. De ellas surgió un coro de voces. Vociferaban en todos los idiomas posibles: español, inglés, francés, italiano, pero nada coherente. Solo un murmullo constante que arañaba la mente. Entonces, todas esas voces se unieron en un solo tono. «¿Cómo te va?». Raven tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «La presentación del visitante, no soy yo, mocoso», respondió finalmente Kalashnikov, con un tono grave. «Tenemos un invitado indeseado en tu mente». La presencia se adelantó. Una voz arrogante, profunda y burlona invadió aquel espacio. «Disculpa mis modales», rió la entidad. «Soy uno de los sacramentos. Mi nombre es Orgullo, el insuperable». Raven sintió que esas palabras tenían un peso casi ceremonial, como si aquel ser se autoproclamara la cúspide de la existencia. «Orgullo», susurró, aterrado. El monstruo rió de nuevo. Un sonido frío, cortante, que le heló la sangre. Jamás había sentido tanto rechazo y miedo instintivo hacia un ser. La propuesta: «Veo que Eternidad terminó su misión, y que Piedad fue un juguete más en el tablero», rió Orgullo con sorna. «Ahora me toca a mí». Raven intentaba mantener la calma, aunque cada palabra de aquella criatura lo hacía sentir como si lo estrangularan por dentro. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar. «Un simple favor», dijo Orgullo con un tono cargado de burla. «Hay un insecto que me molesta. Miedo. Ese cobarde inútil está escondido en esta tierra, no muy lejos de donde estás. Los dragones lo mandaron a buscarte, tarde o temprano se cruzará en tu camino». Raven lo escuchaba sin comprender del todo. «No quiero que lo mates», aclaró Orgullo. «Quiero que lo traigas ante mí. Cuando sea el momento, sabrás dónde». «¿Y qué recibo a cambio?», preguntó Raven, con un hilo de voz. Orgullo sonrió. Aunque no tenía rostro humano, Raven pudo sentir esa sonrisa burlona grabándose en su mente. «Un favor mío. Y eso, muchacho, vale más de lo que imaginas». Raven sabía que aquello era una trampa, pero también sabía que no tenía escapatoria. Suspiró, derrotado. «Acepto». El verdadero rostro. En cuanto pronunció esas palabras, Raven abrió los ojos de golpe. Por un segundo pensó que todo había sido un sueño. Pero entonces, una lengua áspera le recorrió la mejilla. Raven se estremeció y retrocedió con horror. Frente a él, un lobo negro se erguía. Su sonrisa era grotescamente humana, sus múltiples ojos rojos lo observaban con hambre, y en su frente brillaba una corona escarlata. El aura de malicia que emanaba era asfixiante. «Recuerda, hicimos un trato», dijo Orgullo, mientras pasaba su cola por la barbilla de Raven, como si jugara con él. El lobo avanzó con calma, esquivando los rayos de sol entre los árboles, hasta perderse en lo profundo del bosque. Raven, paralizado, notó entonces que en su palma había aparecido un símbolo oscuro, similar a un ojo. «¿Qué demonios es esto?», susurró. De pronto, una voz lo sacó de su trance. «Raven». Era Trevor, que corría hacia él con alivio reflejado en el rostro. Se agachó para revisarlo. «¿Estás bien?». «Sí, estoy bien, solo adolorido», respondió Raven, todavía con la mirada perdida. Trevor lo ayudó a levantarse, y juntos comenzaron a caminar por el bosque, cuidando cada paso para evitar a los insectos. Pero